Saludos, Radio Escuchas, sean bienvenidos a Todo Legal, la columna sobre marihuana del programa Savia Reggae Radio por Radio Comunitaria Las Chacras. Hoy continuamos con el ciclo histórico que iniciamos en el capítulo anterior con el general Manuel Belgrano y el cáñamo. Ahora vamos a dar un salto en la historia, nos vamos a remontar desde los años 70 hasta la actualidad, para abordar el tema de la prohibición, la criminalización y la estigmatización sistemática de la planta. Abordamos este tema para poder así hablar en los sucesivos capítulos de la historia de la marihuana sin la gorra de por medio. Y empezar a contar la historia de la prohibición, criminalización y estigmatización es empezar a hablar de Estados Unidos, porque lo que dicta, dice, propone o impone Estados Unidos en América Latina se sufre de inmediato. La criminalización de la planta en el país del norte se remonta al año 1934. Pero lo que ocurrió en el año 1971 con el presidente Nixon a la cabeza, lo que se denominó la guerra contra las drogas, fue y sigue siendo un plan sistemático de persecución y encarcelamiento hacia las personas que de alguna forma se relacionen con la planta y otras sustancias como los hongos psicoactivos. Y junto con la guerra contra las drogas vino otra guerra hacia la región, una guerra con otro nombre, un plan, el Plan Cóndor. Dos grandes grilletes caen desde el norte con el objetivo de eliminar, hacer desaparecer del imaginario colectivo de todo un continente y del mundo el vínculo del pueblo y la marihuana. La guerra contra las drogas tiene su inicio décadas antes en Estados Unidos, con la ley seca, que prohibía el consumo y venta de alcohol. A su término, a mediados de la década del 30, la guerra necesitaba otro enemigo, y le tocó el tiempo a la planta de cannabis y a sus consumidores, que en esa época eran principalmente inmigrantes mexicanos y afroamericanos. Los años pasan y Estados Unidos no pierde el tiempo. Continuamente estuvo presionando a la comunidad internacional para cambiar el régimen de regulación sobre las drogas, hasta que en el año 1961 consiguieron hacer una convención única sobre estupefacientes de las Naciones Unidas. Esta convención da un giro sobre la fiscalización internacional de estupefacientes, imponiendo un modelo de prohibición y persecución sobre las drogas, e incluso obliga a todos los países a abolir todos los usos no médicos y no científicos de principalmente tres plantas y sus derivados: la marihuana, la planta de coca y la amapola, otras dos amigas de la ganja de las que ya hablaremos. Para tener una idea de lo restrictivas que eran estas normativas, se proponían eliminar el consumo de coca y marihuana en todo el mundo en el plazo de 25 años. Plazo que venció en 1989. También comprometía a los países a tomar todas las medidas legislativas y administrativas que puedan ser necesarias para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes solo a los fines médicos y científicos. Esta convención toma un mayor impulso en todo el planeta cuando Estados Unidos logra hacerle modificaciones y decide definitivamente declarar la guerra contra las drogas en el año 1971, con un presupuesto que lleva hasta la fecha gastado la incoherente e insultante suma de $51.000 millones, número que ellos mismos dicen. Las modificaciones en las convenciones siguen y se hace una nueva convención en 1988 para que la persecución se expanda a los campesinos, a los productores de estas plantas. Pero las incoherencias en las diferentes convenciones, como las restricciones a las sustancias naturales, les hacía más difícil el trabajo de las farmacéuticas y químicas de los países centrales. Por esta razón, armaron otra convención, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, para garantizarse aún más el control del mercado y al mismo tiempo decidir sobre otros países menos desarrollados qué hacer con esas plantas. En resumen, estos convenios internacionales están plagados de incoherencias, contradicciones, prejuicios y delirios que pretenden controlar el vínculo que tiene el mundo entero con las drogas, donde se creen los amos y señores de la naturaleza, se quieren apropiar de los tesoros naturales que son para todes. Gastan millones de dólares, matan, persiguen y criminalizan para lograrlo, y así también para justificar y controlar el narcotráfico. Leyes y acuerdos obsoletos para el mundo que vivimos y necesitamos. Pero la cosa no termina acá. Por otro lado y en paralelo se desarrolla y se pone en marcha el Plan Cóndor.
El plan que entrenaba le daba letra, financiamiento y órdenes a la Junta Militar, a la Iglesia y a las grandes empresas del país durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en la Argentina. El mismo plan que desapareció a los 30.000, el mismo plan que se impuso en toda América Latina. A pesar de estas dos guerras contra la planta, desde los años 60 y 70, el consumo de cannabis en Argentina empieza a crecer nuevamente entre las juventudes. Lo que fumaban venía principalmente de plantaciones de Brasil y Paraguay, circuito que se mantiene hasta la fecha. Al mismo tiempo que aumenta el consumo, Argentina se pliega totalmente a la guerra contra las drogas declarada en el norte. Y comienza una de las etapas más oscuras de nuestra historia, donde la marihuana también sufre las consecuencias de las acciones de la dictadura militar. Ya en el año 1974, José López Rega, creador de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, presenta una ley especial de estupefacientes para luchar contra el mal de las drogas y de la subversión, donde aumenta las penas y la criminalización al consumidor. Y junto a este marco jurídico, la dictadura le declara la guerra a la planta y la utiliza como estandarte para despreciar, estigmatizar y perseguir a quienes consumían en aquellos años. Para los milicos, los subversivos eran drogadictos y por lo tanto, una persona que fumaba ganja se podía ser subversiva. Ya en el año 1983, pero todavía en dictadura, se realiza la primera movilización, donde van un centenar de personas al centro de la ciudad de Buenos Aires. La movilización termina con represión y detenidos. Podemos decir que esa movilización fue la semilla del movimiento canábico argentino. Con la llegada de la democracia, ya no hay subversivos para perseguir, pero las fuerzas de seguridad ya tienen a su reemplazo. Ya no son militares persiguiendo subversivos, ahora son policías persiguiendo pibes. En el año 1989 se dicta la Ley 23.737, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, vigente hasta nuestros días, que profundiza la línea de criminalización del consumo. También durante ese año se crea el CEDRONAR, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Pasan los años 90 y vemos algunos avances en casos particulares que presentan jurisprudencia, pero cultivadores, cultivadoras y consumidores llenan las cárceles del país, en una guerra sin sentido. En el año 1988, la revista El Porteño plantea el debate sobre la despenalización y hasta hace una nota sobre el cultivo. Por esos años, el movimiento canábico toma impulso gracias a la movida under de los 80, de la lucha de usuarios de drogas inyectables viviendo con VIH, quienes dieron el paso adelante y empezaron a mostrarse públicamente. Como en el año 2000, que se forma en Rosario el Club de Usuarios de Drogas de la Argentina, que luego se convirtió en la RADUD, la Red Argentina en Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas, que en esos años ya planteaban en un comunicado estar en contra de la Ley 23.737 y reclamaban por la legalización de la marihuana. La RADUD, junto a la Asociación de Reducciones de Daños de la Argentina, otra de las organizaciones pioneras en la reducción de daños, bajo el lema Cura, no guerra, Marcha contra la Intolerancia, organizó en 2002 la primera edición en nuestro país de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se realizaba mundialmente desde el año 1999. También en esos primeros años del siglo XXI se empezaron a armar las primeras organizaciones canábicas. En 2001, Cogollos Córdoba se convierte en la primera organización canábica de la Argentina. En 2007, Cogollos Rosario, y ya para el final de la primera década, el movimiento toma impulso y masividad. Desde el año 2006 se realiza la Copa Canábica, que en sus inicios no contaba con más de 50 participantes, y al día de hoy hay más de 500. También influye en el movimiento canábico la escasez de flores buenas y la baja en la calidad del 25 tradicional, lo que impulsa a muchas personas a arriesgarse y cultivar clandestinamente. Y algo hermoso del movimiento canábico es que la resistencia se hizo y se hace desde la agrupación, desde la socialización, desde la solidaridad. Otro factor de resistencia fue la incipiente Internet, que permitió, desde el anonimato, poner a disposición mucha información que hasta ese momento era difícil de conseguir por el carácter clandestino de la planta. Otro hito importante en esta historia es la revista THC, órgano fundamental de difusión, comunicación, lucha y aprendizaje para muchos y muchas. Otro hito fundamental ocurre en el año 2010 con el fallo Arriola, que declaró la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia para consumo personal, siempre que no afecte a terceros. Las marchas internacionales continúan creciendo y desde ese año también empieza la Marcha Nacional por la Marihuana.
Ya en el año 2016, la movilización en todo el país es masiva y especialmente grande en la ciudad de Buenos Aires, y por primera vez se visualiza el colectivo de madres cultivadoras. El colectivo canábico sigue creciendo y las organizaciones logran personerías jurídicas y se logra organizar el FOCA, el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, que agrupa a más de 30 organizaciones. En el año 2017, el mismo año que se aprueba la Ley 27.350, la Ley de Cannabis Medicinal. El resto es historia, ya contada por nosotros en los capítulos anteriores. Este fue un pequeño resumen desde Todo Legal, de esta gran historia colectiva, de esta lucha que continúa, por los que ya no están, por nosotros, por nosotras y por los que vienen. A pesar de los golpes, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. ¡Viva Eve, madre infinita de todos, de todas, de todes! ¡Viva la marihuana! Hasta la victoria siempre, buenos humos, venceremos.